El peso electoral de la Iglesia Católica. Aquí tradicionalmente se ha exagerado y se ha sobreestimado la influencia que en las elecciones nacionales tiene la Iglesia Católica. Se ha creído que condena no puede ganar las elecciones y que quien choca con la Iglesia en un proceso electoral las pierde. Y ese es un error que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que históricamente queda demostrado que no es como la gente o la mayor parte de la cúpula de los partidos políticos lo entiende. Pongamos el caso del 1962, el proceso electoral que culminó el 20 de diciembre de ese año con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, el profesor Juan Bosch. Entonces la Iglesia se volcó oficialmente, abiertamente, contra el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano. Él se alineó con la Unión Cívica Nacional. El Consejo de Estado, que era una representación del poder de la Unión Cívica Nacional en el Estado, incluía entre los 7 miembros que lo componían a un obispo, a Monseñor Veras. Fíjense el nivel de compromiso que tenía la Iglesia con la Unión Cívica Nacional. La propaganda que la Iglesia hizo fue constante. Y hay que tener en cuenta que era un pueblo sumido en el oscurantismo en virtud de que hacía apenas 2 años que habían matado a Trujillo y que a lo largo de los 31 años de la era al campesino dominicano, que era la parte abrumadoramente mayoritaria de la población, se le había desorientado, se le había desinformado y confundido, y la Iglesia había jugado un papel determinante en eso. En el 62, sin embargo, la Iglesia tenía cierto prestigio porque había jugado un papel importante, hay que decirlo, en la caída de la dictadura trujillista. La Iglesia Católica hizo campaña abierta contra el PRD y el profesor Juan Bosch, levantando el fantasma del anticomunismo. El profesor Juan Bosch ganó las elecciones. A pesar de eso, el pueblo desechó las recomendaciones de la jerarquía católica. Hay que hacer constar que hubo sacerdotes de base como el padre Sicar y otros que no siguieron ese mal ejemplo de sus jerarcas de la Iglesia y que asumieron una actitud democrática. Y Juan Bosch ganó las elecciones. Perdió la Unión Cívica y la Iglesia perdió junto con la Unión Cívica porque se alineó y se compró esa derrota. Cuando el gobierno de Bosch, sintiendo como la resaca, se alineó contra el gobierno del profesor Juan Bosch y con la conspiración de los golpistas. Con su anuencia se organizaron las llamadas manifestaciones de reafirmación cristiana que empezaron en abril de 1963. Se dio el golpe de Estado que rompió la constitucionalidad, quebrantó el orden legal del país y restableció la dictadura militar a partir del 25 de septiembre de 1963. La Iglesia entonces se alineó con el triunvirato. Y yo tengo pruebas convincentes porque estaba en una celda en La Victoria como sobreviviente, como prisionero de guerra después del movimiento guerrillero de noviembre de 1963 que culminó con la muerte de nuestro líder Manolo Tavares, y el nuncio apostólico Monseñor Claricio fue donde nosotros en supuesta pose de mediador, pero defendiendo francamente los argumentos del triunvirato. Y sin embargo, aunque la Iglesia apoyaba el triunvirato, no pudo evitar su caída. El pueblo se sublevó.
a pesar del apoyo de la Iglesia contra ese mal gobierno. Luego, las elecciones del 66 las perdió Juan Bosch y no se puede decir que fue por la influencia de la Iglesia, sino principalmente por la de los norteamericanos que estaban invadiendo con sus tropas nuestro país. La del 70, vinieron todas las elecciones. En el 90 se dijo que el profesor Juan Bosch era ateo. Lo hicieron aparecer en un video en el que decía que no creía en Dios. Y para Balaguer quedarse tuvo que hacer un fraude contra el profesor Juan Bosch. Entonces, ¿cuál es la influencia de la Iglesia en términos electorales? No digo que no la tenga, pero no en la medida en que muchos la consideran. Por esa razón, el argumento de que se aprobó el Código Penal sin las 3 causales bajo las cuales se puede practicar el aborto, que se aprobó así por no chocar con la Iglesia porque significaba perder las elecciones, es un argumento sin peso por los dirigentes de los partidos que aprobaron ese código. Aprobaron el código por conservadores que son el PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y todos cuyos legisladores votaron por ese código y los que los respaldaron. Entonces, el argumento de que votaron por el código por temor a perder las elecciones si chocaban con la opinión de la Iglesia es un argumento sin base. Apoyaron ese código por conservadores y por no atreverse a desafiar a esos sectores conservadores que ellos están representando.